Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, a Telerevista Cultural y Educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe la próxima media hora en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, pedagógico, cultural y por supuesto del movimiento sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Esta semana, en un debate realizado en el Congreso de la República, el ministro de Protección Social confirmó que el gobierno nacional va a respetar a toda costa el modelo de salud especial del magisterio colombiano. En el debate de control político del pasado martes, citado por el senador Luis Carlos Avellaneda, el ministro de Protección Social hizo la siguiente declaración sobre la nueva contratación de los servicios médicos para el magisterio. Yo les doy tranquilidad en el sentido que aquí nosotros no tenemos, y es la verdad, la intención de mover eso a que lo manejen las EPS, ni que se vayan para el régimen general, ni nada por el estilo. Yo a lo que voy es que eso no lo vamos a hacer, y los temas específicos de plata, pues creo que los podemos tratar yo estoy dispuesto a que nos sentemos y miremos eso con tranquilidad, porque eso hay que mirarlo con educación y con Hacienda. FECODE espera que este anuncio se traduzca en un aumento de los recursos para salud y en el respeto del régimen especial. Y cumpliendo con el cronograma establecido para el segundo semestre del 2011, la Federación Colombiana de Educadores realizó con éxito el Encuentro Nacional de Etnoeducadores. Educadores indígenas, afro, raizales y gitanos estuvieron en FECODE para hablar de sus cosmovisiones, de sus conocimientos ancestrales y sus particularidades como docentes, para que cada cultura y cada contexto quede plasmada en el Estatuto Único Docente. Para nosotros este encuentro esperamos que dé los aportes necesarios para los retoques finales del capítulo 5 de nuestro Estatuto. Y de estos elementos que aquí salgan, también saldrán unas relaciones para aportarle a la construcción no solo del estatuto, sino del manejo curricular propio de las comunidades indígenas y afro de Colombia. Para los etnoeducadores, el Estatuto Único Docente debe plasmar acciones que repercutan en la reafirmación cultural de sus pueblos, porque están olvidados y expuestos como piezas de museo, cuando en realidad están vivos y tienen mucha historia para contar. Nosotros suponemos que hay que insertar en la parte del estatuto docente un elemento vital que sería la educación intercultural para nuestros pueblos. En la educación intercultural, suponemos, se tiene que recoger las ambiciones y las aspiraciones de toda la comunidad etnoeducativa del país, sin ninguna discriminación, sin ninguna marginalidad y con la posibilidad de seguir construyendo país y región desde el reconocimiento de sus saberes propios, desde el reconocimiento de sus imaginarios. Los representantes de las distintas etnias solicitaron un gran encuentro con los líderes de los diferentes pueblos, taitas, gobernadores y congresistas, para concertar con ellos una política que ayude a construir espacios educativos interculturales y hacer de la escuela el reflejo de la plurietnicidad y la multiculturalidad de la nación. En Zipaquirá se inauguró un megacolegio, el José Manuel Cárdenas, que le hace el quite a la comercialización y al negocio que se evidencia tras estas infraestructuras. La comunidad del nuevo megacolegio manifestó su alegría con varios actos culturales. Según el Sindicato de Educadores de Cundinamarca, la obra reúne 3 razones para que los zipaquireños estén felices. Hace mucho tiempo en Zipaquirá nos entregaba un colegio con planta física nueva. 2, que se le entrega al sector oficial. Siguen aquí funcionando los docentes oficiales y los niños que vienen de 3 instituciones educativas. Y el número 3, que se quita del riesgo a estas 3 instituciones educativas, puesto que sus plantas físicas están bastante deterioradas y ya han sido prácticamente declaradas a punto de colapsar. Ante funcionarios del Ministerio de Educación, autoridades religiosas, padres de familia, docentes, directivos y estudiantes, el alcalde de Zipaquirá, Jorge Enrique González, entregó la obra a los maestros de las 3 instituciones que de ahora en adelante convivirán aquí,
para que la cuiden y la aprovechen para elevar la calidad educativa. Entregamos en este momento ya 23 aulas, laboratorios de física y química, aulas de telecentros, bueno, todo esto que requieren los estudiantes en unas modernas instalaciones, un diseño bellísimo, con una gran comodidad de sus salones. Una inversión que está superando los 6.300 millones de pesos. Para adelantar esta obra, la administración de esta ciudad realizó varias gestiones ante el gobierno nacional, con el fin de solicitar participación en las regalías que produce ese mineral que cuenta con catedral y no solo le da sabor a la comida, sino que nutre los derechos de la población. Primero recuperando unos recursos de la sal de Zipaquirá que no se han obtenido nunca en la ciudad y que logramos obtener en el año 2008 y 2009 con una gran presión sobre el gobierno nacional para permitir que la ciudad recibiera parte del negocio de la sal en la ciudad de Zipaquirá. Posteriormente el cambio de la norma de la ley de regalías que se tramitó en el año 2009 para garantizar que la regalía por la sal fuera más alta que por cualquier otro mineral, que efectivamente el valor era muy inferior al valor de la sal a cualquier otro mineral y la regalía era muy inferior. El alcalde González no solo dejó una obra educativa como recuerdo de su gestión, también invirtió en ese otro derecho que garantiza una vida digna. La obra más grande que tenemos ahora en construcción del gran hospital, el nuevo hospital de la ciudad, tercer y cuarto nivel, es una inversión de más de 60.000 millones de pesos, gestionados con el municipio de Zipaquirá, el departamento de Cundinamarca. Ojalá, tal como le pasó a Zipaquirá, a otros municipios también les caiga la sal del progreso y el bienestar. Ante la negativa del gobierno para el reconocimiento de algunas prestaciones sociales del magisterio, la Federación Colombiana de Educadores hoy avala las demandas al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para el pago de las mismas. El pasado 18 de agosto, la Junta Nacional de FECODE autorizó a la firma Valero y Abogados para que adelante las acciones jurídicas necesarias para obtener la reliquidación de unas 50.000 pensiones que se tramitaron bajo el decreto 3752, sin tener en cuenta los factores salariales, por lo cual los maestros quedaron con cifras muy bajas. La estrategia jurídica es interponer demandas individuales. A partir de las sentencias que ha producido el Consejo de Estado, es factible el inicio de las acciones individuales que el Código llama de nulidad y restablecimiento del derecho. Infortunadamente no se puede plantear una acción colectiva por imposición del mismo Código de Procedimiento. Los demandantes deben dirigirse a los sindicatos filiales y obtener el respectivo formato para reclamar el derecho. Los formatos, los poderes ya están disponibles en los sindicatos afiliados a FECODE que así lo han determinado. Entonces pueden dirigirse a la sede del sindicato que allí tendrán a su disposición esta documentación. El mismo equipo de abogados trabajará por el pago de las mesadas 14 y 15, de acuerdo con varias providencias del Consejo de Estado, y que no han sido reconocidas por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Violencia en las aulas. La escuela es un territorio de esperanza. La escuela es un territorio de esperanza. Lea en Educación y Cultura número 91, análisis y propuestas pedagógicas sobre la convivencia escolar. Educación y Cultura, la revista del magisterio colombiano y su lucha por la educación pública. El exministro de Educación, Jaime Niño Díez, que se caracterizó por su actitud conciliadora con la Federación Colombiana de Educadores, habló en encuentros sobre algunas políticas educativas que han impedido el desarrollo óptimo de la escuela. Para el exministro, el Estado está en deuda con el pueblo en lo que se refiere a una educación de calidad. Casi en un 78% nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes están por debajo de los niveles que en comprensión lectora, en producción de textos, en argumentación, en razonamiento abstracto, por debajo de países como Hong Kong o como Finlandia, o incluso hoy en día por debajo de la China, que está casi que en los primeros lugares en el mundo. Sobre las constantes movilizaciones del magisterio para exigir un sistema público de calidad y garantías profesionales como estabilidad, prestaciones, ascensos y un modelo de salud que respete y atienda sus necesidades, considera que el gobierno debe escuchar a sus educadores y satisfacerles sus requerimientos sin necesidad de protestas y paros. A mí me parece que hay que oír a los educadores por qué no les pareció y no comparten esa reforma que se hizo al estatuto docente. Lo que haya que ajustar, lo que haya que rectificar, lo que haya que mejorar, hay que hacerlo. Hay que tener el valor, digamos, ciudadano y como gobernante de evaluar y de examinar y de reconocer
Donde hay aciertos, muy bien, pero donde hay errores, corregir. Igualmente en relación con el régimen de salud para el magisterio. Además, rechazó las políticas de privatización que alejan a la educación de su naturaleza de derecho fundamental. Personalmente creo que el gran compromiso de la sociedad colombiana y del Estado colombiano tiene que ser el fortalecimiento permanente de la educación pública. No solamente de mayor oferta de educación pública, mayores oportunidades, sino mejor calidad de la educación pública. Por eso yo me identifico mucho con lo que fue la gestión como secretario de Educación de Bogotá de Abel Rodríguez Céspedes. Creo que hizo la más importante gestión en la educación de la capital de la República, de la que tengamos noticia, de la que tengamos historia. La visión de Jaime Niño es que se debe hacer un gran acuerdo nacional por una educación pública de calidad, en el que se discutan y aprueben puntos relacionados con las condiciones de los docentes, salarios, prestaciones y derechos, así como con el aspecto pedagógico, la formación del magisterio, la infraestructura, la jornada y las herramientas de trabajo profesional, para que todo confluya en calidad total. Y en la Federación Colombiana de Educadores también se vive la contienda electoral del próximo 30 de octubre. Muy buenos días. Invito para el día 30 de octubre que acompañemos el proceso electoral para elegir alcaldes, alcaldesas, consejo y asamblea, para elegir tantos compañeros, compañeras, maestros y maestras que están comprometidos con la defensa de la educación pública, por los derechos de los trabajadores, derechos de las mujeres y una política incluyente. Por eso, tantas listas de hombres, mujeres, maestros y maestras, entre ellas, por ejemplo, en Guajira, Cosme Pinto para asamblea, en Barranquilla, Adolfo Quintín para asamblea, tenemos en Guainía a Márgara para asamblea. Para consejo, por ejemplo, en Casanare tenemos a Teolinda y a Emilce para consejo y a Mercedes para asamblea. En Cúcuta, nuestro amigo Ramón Támara. En Nariño, Pacho Bravo para el consejo, un gran amigazo allá, Pacho Bravo para Nariño. Y en Bogotá, tantos que hay en lista, amigos y amigas, entre ellos tenemos a Celes Nieves y a nuestro expresidente de FECODE, un gran amigo, que hoy también está en campaña para el consejo, como es Boris Montes de Oca. Que tu voto sea de confianza, a conciencia, por los mejores hombres y mujeres. El Polo Democrático Alternativo es el único partido de oposición a la política del presidente Juan Manuel Santos. Tiene como candidato a la alcaldía de Bogotá al doctor Aurelio Suárez Montoya, quien combatirá la desigualdad en Bogotá, que es una de las mayores de América Latina, que profundizará las políticas sociales del Polo en estas últimas alcaldías y quien se opondrá de manera decidida a las políticas neoliberales privatizadoras que se agencian desde la política nacional y afectan a la capital de la República. Defendamos con Aurelio Suárez la educación pública gratuita y de calidad, la salud para todos los bogotanos y el patrimonio público, en especial la ETB. Ese es Aurelio Suárez Montoya. Al Consejo de Bogotá respaldamos a Rafael Colmenares Faccini, número 9 en la lista del Polo. Vamos por agua, vida y derechos sociales con su bandera mínimo vital gratuito de agua para todos los bogotanos. Finalmente solicito a todos los maestros del departamento del Cesar respaldar la lista del Polo a la asamblea con Aldemar Palmera número 51 y al Consejo de Valledupar a Juan Carlos Prieto, lista del Polo número 2. Muchas gracias. Encuentro. El pasado martes, trabajadores y dolientes de la salud marcharon desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar para exigirle al gobierno nacional que se acabe con el negocio que hoy manejan las EPS. A ver, ¿quién lleva la batuta? Si las EPS o el pueblo que lucha. Los sindicatos de la salud, las centrales obreras, contratistas, trabajadores de planta y usuarios nuevamente se tomaron de la mano para decirle al gobierno que este derecho está enfermo y las medicinas llamadas EPS resultaron peor que la patología. Las exigencias de corte inmediato son principalmente que el gobierno defina unos mecanismos para que los dineros sean trasladados directamente a las IPS sin intermediarios, y como propósito de largo plazo o de mediano plazo está que el gobierno tiene que tomar una decisión de fondo, y es una reforma estructural del modelo de salud
que elimine las EPS y cualquier forma de intermediación. Las empresas promotoras de salud le adeudan 530.000 millones de pesos a la red pública y los hospitales ya están llegando al punto de declararse en estado terminal. La situación ya está llegando a un punto tal en el que definitivamente los hospitales vamos a tener que revisar no solo la parte financiera, sino también la parte de la prestación de servicios, porque pues en el corto y en el mediano plazo, si la situación sigue como está de no pago de las EPS a los hospitales públicos, creo que sí vamos a tener que parar la prestación de los servicios. Las mujeres del sector están contratadas en su mayoría a través de cooperativas de trabajo asociado y no tienen derecho a bienestar ni a seguridad social. Los salarios atrasados no se están pagando, la mayoría de las mujeres son madre cabeza de hogar, quienes no pueden responder solas por su carga que tienen. Estamos con la doble o triple jornada, mal pagas, la mayoría de las compañeras son compañeras de contrato, quienes no tienen vacaciones, no tienen prestaciones. Durante la marcha, los organizadores le informaron a los colombianos por qué se requiere un nuevo sistema de salud. En esta marcha los asistentes depositaron este voto que exige el derecho a la salud de manera equitativa, igualitaria, universal y sin intermediarios. El gobierno no quiere acabar con las EPS privadas, pero sí con las públicas. Convida, que en Cundinamarca atiende 400.000 usuarios y genera empleo para 96 familias, está en la cuerda floja porque el gobernador Andrés González anunció su posible liquidación. La deuda principalmente que tiene Convida, o la crisis que está afectando en estos momentos la entidad, obedece a la falta de disposición política del señor gobernador de Cundinamarca principalmente. Lógicamente hay actuaciones de gerentes anteriores que han llevado, por su falta de planeación administrativa y financiera, la han llevado a la crisis en que se encuentra, generando en estos momentos por recobros que le debe la Secretaría de Salud de Cundinamarca a Convida EPS el valor de 4.200 millones de pesos aproximadamente. Por todas estas tragedias, fruto de la Ley 100, el magisterio está en pie de lucha para defender su régimen especial de salud. Según un informe realizado por la Central Unitaria de Trabajadores a 13 ciudades del territorio nacional sobre los niveles de desempleo de los jóvenes, población entre los 12 y los 24 años, Colombia se sigue construyendo y desarrollando a espaldas de las oportunidades laborales para esta población. El desempleo juvenil es preocupante y sigue creciendo. Los jóvenes que están desempleados hoy en Colombia son aproximadamente el 46% del total de los desempleados del país, mientras solamente son un cuarto de las personas que pueden trabajar. Según el más reciente informe sobre desempleo juvenil establecido por la Central Unitaria de Trabajadores, el rango que corresponde a jóvenes entre los 12 y los 24 años no se ha reducido, pues en la última década se han profundizado fenómenos como el desempleo estructural, la informalidad, la discriminación por edad y sexo, la tercerización del empleo y la ausencia de políticas reales de acceso digno al primer empleo. Lo que se ha visto es beneficio para los empresarios. El gobierno de Uribe les ahorró más de 9 billones de pesos de estímulos tributarios. Sin embargo, ellos impusieron su propio carrusel de la contratación. Si la norma dice que por 6 meses el gobierno, como en una ocasión lo hizo el presidente Uribe, la mitad del salario la paga el gobierno, la otra mitad la paga el empresario, a los 6 meses despiden a esos jóvenes, vinculan jóvenes nuevos para seguir accediendo los beneficios. Según Becerra, los gobiernos se han dedicado a gobernar para los que tienen mucho y para los que no, los engañan de acuerdo a las necesidades de los que concentran el poder y las riquezas. Así que en esa medida los jóvenes y la brecha del desempleo juvenil seguirá precarizándose con el abuso de un primer empleo inequitativo y sin bases prestacionales. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y hoy hacemos un reconocimiento a las instituciones educativas y a los educadores que se empeñan en construir país y ciudadanía, a potencializar los valores de nuestros jóvenes a través del arte.
En el grado octavo hemos trabajado lo que es puntillismo, línea recta, arte óptico y figura geométrica. También hemos trabajado tejidos en malla y esgrafiados, que es la técnica del betún sobre crayola. En el curso noveno nos enseñan la historia del arte. En la historia del arte se contempla el expresionismo, el fauvismo, el cubismo y el dadaísmo. No estamos formando estudiantes en educación artística porque van a ser los grandes artistas, sino que desde la educación artística nosotros estamos formando chicos que van a ser sensibles, imaginativos, disciplinados, creativos en cualquier aspecto, en cualquier ámbito de la vida. Desarrollar la imaginación, la creatividad, la sensibilidad y la disciplina son los ejes que enmarcan este trabajo artístico en la institución educativa departamental de Funza, un proyecto que lleva 3 años y se diversifica en el conocimiento y en el uso de elementos de reciclaje. 3 proyectos que son los pinceles de Van Gogh, en los cuales ustedes vieron una exposición muy hermosa, donde trabajan con pigmentos naturales. Hay un segundo proyecto que ustedes conocen y es el proyecto de horno artesanal, en donde se están trabajando la parte de modelado, de arcilla, y hay un tercer proyecto que es este proyecto de los chicos que están acá, que se llama Bioma Teatro. Este último, un espacio para que los estudiantes de grado 11 realicen prácticas artísticas con los jóvenes de cursos menores. Aquí, además de pedagogía, se implementa la sensibilidad propia del arte y los productos son inmejorables. Como curso de profundización realizamos talleres extra clase. En este caso son plastilina y vamos 1 hora semanal. Yo tomo el taller de estampados y pues básicamente lo que hacemos es con los marcos y pues un material que se llama Plastisol, estampar sobre camisetas. Utilizamos muchas cosas reciclables como la radiografía para hacer las plantillas de estas camisetas. Esta es una muestra artística que visibiliza las bondades de esta asignatura, la motivación y los elementos sociales y solidarios que se producen cuando se enseña, superando las barreras del saber y la misma norma. Según el Gobierno Nacional, su metodología y los instrumentos que hoy utiliza Planeación Nacional para determinar los índices de pobreza, de 44 millones de colombianos, 16 están en el límite de la pobreza. Hoy en Encuentro hacemos un análisis de esta metodología que va en contravía con la realidad. Luego de que el vicepresidente Angelino Garzón retara a los funcionarios de planeación para hacer un mercado con los 190.000 pesos que ellos dicen vive un colombiano y lo saca de la pobreza, el país se puso a pensar sobre los instrumentos y las metodologías para medir los índices de la pobreza. La que estableció el Gobierno Nacional es una mezcla entre la metodología de la FAO con el cálculo nutricional mínimo y la de la CEPAL para establecer el aumento de la canasta familiar, que está determinado así. La FAO dice que con 90.000 pesos se establece la canasta mínima familiar nutricional y esto multiplicado por 2.4 de la CEPAL da 190.000 pesos, una medición definitivamente arbitraria. Usted puede decir, una persona necesita 88.000, 90.000 pesos para una canasta nutricional. ¿Qué es lo que pasa con las familias? ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es la desgracia? Las familias tienen que pagar el arriendo. Las familias tienen que pagar los servicios básicos porque si no se los cortan. Las familias tienen que coger Transmilenio y tienen que coger el bus. Las familias tienen que pagar unos útiles escolares. Entonces la desgracia de todo esto es que la familia utiliza el alimento como el comodín, entonces reduce el gasto en alimentos. En lugar de tener los alimentos y los nutrientes básicos, pues reduce el consumo en alimentos para poder pagar otros bienes. En Colombia hay 16 millones de personas por debajo de los índices de la pobreza en un país de 44 millones. Una cifra preocupante cuando se establecen metodologías que los invisibilizan aún más frente a la desidia de las políticas sociales gubernamentales. ¿Que disminuyeron 3 millones de pobres? ¿No será que rotaron, desaparecieron o peor aún, pasaron de absolutos a paupérrimos? Renglón que no se tiene en cuenta en esta tabla. Y ha aumentado. La brecha entre el campo y la ciudad ha aumentado. Y la distribución del ingreso en este país es un desastre. Entonces uno podría decir, seamos optimistas porque la pobreza disminuye un poquito. Pero tenemos que ser muy pesimistas por el aumento de la brecha urbano-rural
y por la concentración enorme de la riqueza que tiene Colombia. Ser pobre en Colombia se convirtió en un estigma a desaparecer, porque enloda las cifras del gobierno, pero solo hay que salir a las calles para ver la cantidad de mendigos, de desplazados atiborrados en los semáforos, los barrios subnormales donde los alimentos escasean y la salud es una tenue sombra. Así que hay que humanizar y reconocer a esta población, de lo contrario se seguirá diseñando y construyendo un país a sus espaldas. Y no podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializarlo. Buenos días. La Federación Colombiana de Educadores se une a esa ola de indignación, de protesta y de rechazo que ha tenido ese estrafalario informe que presentó la Comisión de Expertos Internacionales y Nacionales sobre las condiciones de vida de los colombianos. Ahora, por arte de magia, ya no hay 7,5 millones de colombianos indigentes, sino 5,400,000 indigentes. Ya no hay 21,5 millones de pobres en Colombia, sino apenas 16,400,000 colombianos pobres. ¿Dónde está la treta en estos aparentes avances sociales en Colombia? Pues sencillamente que la Comisión de Expertos Internacionales cambió el patrón de medición. Anteriormente se medía un indigente cuando tenía un ingreso inferior a 120,000 pesos mensuales. Ahora lo redujeron a 83,000 pesos mensuales. Ya el pobre no es aquel que devenga o tiene un ingreso inferior a los 282,000 pesos, sino ahora es de 187,700 pesos. Estos expertos internacionales han descubierto que en Colombia ahora se puede vivir tranquilamente y se puede pagar una canasta familiar apenas con 187,000 pesos para pagar transporte, vestuario, vivienda, alimentación. Y han dicho que fue que cambiaron las costumbres alimenticias o alimentarias de los colombianos, seguramente porque hoy los colombianos comen muchísimo menos. Pero ¿qué es lo que en el fondo está presente de este informe? Pues que se prepara a Colombia para unos incrementos del salario mínimo del año entrante pírricos, y se prepara el país para una nueva reforma pensional, para disminuir el valor de la mesada pensional mínima. Seguramente vamos a tener ahora pensiones por debajo del mínimo legal vital. El próximo 19 de septiembre se van a reunir las comisiones técnica y jurídica que se acordaron conformar entre el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Protección, la Superintendencia de Salud y la Federación Colombiana de Educadores. La definición el 19 de septiembre marcará la lucha de los maestros colombianos. Si el gobierno insiste en llevarnos a Ley 100, si insiste en afiliar obligatoriamente a los maestros a las EPS, a las empresas promotoras de salud, los maestros de Colombia vamos a marchar o a ir a un paro o a ir a una movilización en la primera semana del mes de octubre. Estaremos pues pendientes de estas grandes decisiones que se tomen el 19 de septiembre y en la Junta Nacional que realizaremos el 21 de septiembre tomaremos la decisión de ir al paro nacional o a una jornada de movilización y de protesta con todo el conjunto de trabajadores estatales. Compañeras y compañeros, un feliz fin de semana. Y recuerden, lunes 11 de la noche, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. El tema que abordaremos, qué tanto la tecnología y las innovaciones en esta materia han venido influenciando tradiciones culturales como la de los títeres. También nos puede escuchar en vivo en www.fecode.edu.co, la manera de interactuar. Ustedes, los televidentes, la Federación Colombiana de Educadores y, por supuesto, Encuentro, con quien tienen una cita inaplazable el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1. Y recuerden, termina Encuentro, inmediatamente deben sintonizarse con Colmundo Radio, con la radio revista de la Federación Colombiana de Educadores, porque el debate educativo nunca termina. Feliz resto de día, hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.